Colegas, muy buenas tardes. El día de hoy, de acuerdo a los módulos que nos corresponde, vamos a tratar sobre los tipos de resistencia. Agradeciendo bastante a Capacitaciones de Educación Física Perú y al Centro de Innovación Pedagógica Daniel Goleman, dándole la bienvenida a todos ustedes. Un saludo especial a todos los colegas que están conectados en estos instantes y a los colegas que también siempre nos están escribiendo. Un saludo en verdad fraterno y vamos a comenzar con los tipos de resistencia. Sabemos muy bien que a diario realizamos diferentes tipos de actividades como caminatas, a veces corremos para ir al colegio o a la escuela. Cuando estamos muy apurados, tomamos velocidad, ¿no? O cuando tal vez queremos hacer un poco de ciclismo, realizamos ciclismo. O por las tardes queremos jugar un partidito de fútbol, jugamos voleibol. A diario realizamos diferentes tipos de actividades. Es muy importante el desarrollo de las diferentes actividades, especialmente, ¿no?, la resistencia. A sabiendas que la resistencia es una capacidad compleja que tiene una gran importancia en la mejora del acondicionamiento físico. En comparación con otras capacidades, la resistencia puede mejorarse mucho con la práctica constante, ¿no? Los efectos, en este caso de la práctica de la resistencia, son inmensos. Podemos ver, por ejemplo, el aumento de volumen cardíaco, que permite al corazón recibir más sangre y en consecuencia expulsar mayor cantidad de sangre en cada contracción. Otro efecto muy importante de la resistencia es fortalecer el corazón, ¿no? Aumenta el grosor de las paredes del corazón, así como el tamaño de las aurículas y de los ventrículos. Otro efecto muy importante también es que disminuye la frecuencia cardíaca. Ello permite al corazón realizar un trabajo más eficiente, bombea más sangre con menos esfuerzo. Asimismo también mejora el sistema respiratorio, ¿no? Optimiza la eliminación de sustancias de desecho, activa el metabolismo en general, entre otros efectos, disminuye la grasa y el colesterol, fortalece el sistema muscular, mejora la voluntad y la capacidad del esfuerzo, entre otros efectos que tiene en este caso la resistencia. Pero cuando hablamos de resistencia, la resistencia es la capacidad de realizar un esfuerzo que permite al deportista o al estudiante soportar una carga física durante el mayor tiempo posible, retardando la aparición de la fatiga. Entonces es muy importante conocer, colegas, esta parte, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta los factores que condicionan la resistencia, como las fuentes de energía, el consumo de oxígeno, el umbral anaeróbico y la fatiga. También hay otros factores, pero estos son los más esenciales o elementales, ¿no?, que debemos tener en cuenta para tener una buena resistencia, ¿no? Las fuentes de energía. A partir de los alimentos que consumimos se obtiene el ATP, el adenosín trifosfato, que se almacena en los músculos. El ATP es una molécula que produce la energía necesaria para que se realicen las contracciones musculares, la conducción nerviosa, etc. El ATP necesario para el trabajo
muscular también puede conseguirse de otras maneras. Existen otras vías diferentes y sucesivas para obtenerlo. En función de la actividad a desarrollar, intervienen de manera predominante una u otra vía, así como la vía anaeróbica aláctica. Por ejemplo, utiliza de modo inmediato el ATP y también el CP, fosfato de creatina. A partir de él se obtiene el ATP, almacenado en los músculos, y no requiere oxígeno para su aprovechamiento. Sus reservas son muy limitadas, permiten realizar esfuerzos de máxima intensidad durante un corto periodo de tiempo, más o menos entre 10 a 15 segundos, sin producción de ácido láctico. La vía anaeróbica láctica utiliza el ATP procedente de la descomposición del glucógeno existente en los depósitos de los muslos y del hígado. Bueno, un poquito mal con la garganta, ¿no? Esto se produce en ausencia de oxígeno y genera como desecho ácido láctico. Las reservas, en este caso, son limitadas y permiten usar esta vía en esfuerzos de gran intensidad hasta un máximo aproximado de entre 1 a 2 minutos. Por la vía aeróbica, el ejercicio de duración superior a los 2 minutos, el organismo recurre a la oxidación del glucógeno para obtener el ATP, es decir, se produce una reacción química a nivel en la que se utiliza oxígeno para provocar la combustión del glucógeno. Esta vía interviene en esfuerzos prolongados de intensidad relativamente baja o media, como el trote, las carreras continuas, ¿no? Algunas actividades de gimnasia aeróbica, etc. Otro factor también importante que debemos tener en cuenta es el consumo de oxígeno. Al realizar un esfuerzo, el organismo consume oxígeno. La necesidad de oxígeno en los tejidos que trabajan o en las células musculares implicadas en una actividad física depende de la intensidad y de la duración de la misma, y del número de grupos musculares implicados en ella. Existe una relación lineal entre la frecuencia cardíaca y la intensidad del esfuerzo desarrollado, de tal forma que a mayor intensidad, mayor frecuencia cardíaca. Ya sabemos, en la clase anterior hemos tratado sobre la frecuencia cardíaca y cómo medir la frecuencia cardíaca. Cuando el esfuerzo es intenso y inmediato, el organismo no puede suministrar la cantidad de oxígeno suficiente. Recurre entonces a la vía anaeróbica para obtener energía y se produce un déficit del mismo que genera la llamada deuda de oxígeno, y que es la diferencia entre la cantidad aportada mediante la respiración y la que realmente se hubiera necesitado a nivel celular. La deuda de oxígeno se compensa una vez terminada la actividad durante el periodo de reposo, recuperación, después, por ejemplo, de realizar un 400 metros, 800, al culminar recién poco a poco, realizamos nuestra recuperación. Otro de los factores que debemos tener en cuenta es el umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico es el momento en el que el cuerpo comienza a producir ácido láctico. Representa una variable individual, diferente para cada persona, y suele estar alrededor de los 179 pulsaciones por minuto.
Una forma de conocer el umbral anaeróbico consiste en tomar 2 veces en 1 minuto las pulsaciones tras una carrera continua. Podemos apreciar en la imagen correspondiente, ¿no?, la intensidad umbral aeróbico. Primero iniciamos con umbral aeróbico, ¿no?, una intensidad baja, intensidad media, lo que está la zona 2, y cuando se da la intensidad alta, zona 3, ya es de máximo esfuerzo, ¿no?, máximo esfuerzo. Otro también que debemos tener en cuenta es la fatiga. Aquí no nos hemos cansado. Después, tal vez cuando estamos jugando nuestro partido de fútbol, un momento nos sentimos ya agotados, ¿no? O al terminar, en este caso cuando estamos realizando una carrera, nos sentimos agotados, cansados, que hasta queremos retirarnos. Entonces la fatiga es la disminución transitoria y irreversible de la capacidad de rendimiento. Se debe básicamente a una disminución de las reservas energéticas y a una progresiva intoxicación del organismo por la acumulación de sustancias de desecho producidas por el metabolismo celular, al ser dificultosa su eliminación. Los principales productos de desechos originados por el ejercicio físico son la urea, el ácido láctico, el dióxido de carbono, el agua y los metabolitos distintos al lactato. La urea y el agua son filtrados por los riñones. El CO2 es eliminado a través de los pulmones y los metabolitos distintos al lactato y al ácido láctico se eliminan por oxidación. Todos estos procesos contribuyen a entorpecer las diferentes funciones fisiológicas y a la aparición de la sensación generalizada de fatiga, propiciada por circulación a través de todo el organismo de las distintas sustancias. Es necesario conocer los tipos de resistencia. Una de las principales causas por las que surge la fatiga es por la necesidad que los músculos tienen de oxígeno, ya que cuando la demanda es superior a la cantidad que el organismo puede proporcionar, la energía se obtiene por vía anaeróbica y se produce desechos. Existe una correlación absoluta entre las contracciones cardíacas y el consumo de oxígeno. De ahí que, controlando el ritmo del corazón, número de pulsaciones por minuto, cada persona puede conocer el trabajo que desarrolla. Sobre la base de la forma de obtención de la energía y de la solicitación de oxígeno por parte del músculo y en función de los tipos de esfuerzos, habíamos visto los tipos de esfuerzos, creo que anteriormente, como podemos ver, los esfuerzos de intensidad máxima, esfuerzos de intensidad submáxima, esfuerzos de intensidad media, ¿no? Se puede diferenciar dos tipos de resistencia: la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. En la resistencia anaeróbica también hay dos tipos: la resistencia anaeróbica aláctica y la resistencia aeróbica láctica. Como podemos observar en el presente
de diapositiva, de este cuadro, los tipos de resistencia, ¿no? Más adelante vamos a tratar sobre la resistencia aeróbica. Como uno de los tipos de la clasificación de la resistencia es la resistencia aeróbica. Cuando soportamos esfuerzos prolongados de una intensidad media, la demanda de oxígeno, en este caso en sangre, que la actividad provoca está plenamente abastecida en cada momento. No se produce deuda, o sea, deuda de oxígeno, que se debe recuperar después de terminar la actividad. Una vez que cese la actividad, el sujeto queda en reposo, el ritmo cardíaco desciende a los niveles normales en un corto espacio de tiempo, ¿no? También la resistencia aeróbica, llamado resistencia orgánica, se define como la capacidad de realizar esfuerzos de larga duración y de poca intensidad, manteniendo el equilibrio entre el gasto y el aporte de oxígeno. En este tipo de resistencia, el organismo obtiene la energía mediante la oxidación de glucógeno y de ácidos grasos. El oxígeno llega en una cantidad suficiente para realizar la actividad en cuestión. Por eso se considera que existe un equilibrio entre el oxígeno aportado y el consumido. Una persona que en reposo tenga entre 60 y 70 puede mantener un trabajo aeróbico hasta los 140, incluso hasta los 160. Una vez que superados esos valores, el trabajo será fundamentalmente anaeróbico. Por tanto, para planificar un trabajo de resistencia aeróbica es fundamental tener en cuenta el ritmo cardíaco al que se va a trabajar. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, la natación, la práctica de las danzas, realizar aeróbicos, ¿no? O a mediante gimnasia, saltar, jugar, saltar cuerdas, caminatas, trotes, realizar un poco de, tal vez, de ciclismo, algunas actividades deportivas, sin llegar a la fatiga o al cansancio, ¿no? Entonces, son unas actividades de la resistencia aeróbica. Y cuando hablamos de resistencia anaeróbica, se define como la capacidad de soportar esfuerzos de gran intensidad y corta duración, retrasando el mayor tiempo posible la aparición de la fatiga, pese a la progresiva disminución de las reservas orgánicas. En este tipo de resistencia no existe un equilibrio entre el oxígeno aportado y el consumido, ya que el aporte del mismo resulta insuficiente, colegas, insuficiente. Es inferior al que realmente se necesita para realizar el esfuerzo. Las actividades que desarrollan la resistencia anaeróbica son de una intensidad elevada y en ellas el esfuerzo no puede ser muy prolongado. Es importante tener en cuenta que solo resulta aconsejable a partir de las edades en las que el desarrollo del individuo sea grande, aunque es normal en determinados momentos de la práctica deportiva de niños y de jóvenes. Se producen fases de trabajos anaeróbicos. No por ello debo favorecerse, ya que la resistencia a mejorar en esas edades ha de ser aeróbicas. Pero en algunos momentos también se trabaja lo que es la resistencia aeróbica y la resistencia anaeróbica. A veces hay trabajos mixtos cuando trabajamos con los estudiantes, ¿no? En un momento determinado, a veces se nota el trabajo
de ambas resistencias. Dentro de la clasificación de la resistencia anaeróbica, tenemos dos tipos, lo que es la resistencia anaeróbica aláctica y la resistencia anaeróbica láctica. Cuando hablamos de resistencia anaeróbica aláctica, en este tipo de resistencia los ejercicios son intensos y muy cortos, que van una duración desde 0 segundos hasta 16 o 20 segundos. No hay casi oxígeno. El uso de los sustratos energéticos ATP y PC no producen sustancias de desecho. Ejemplo, tenemos el lanzamiento de jabalina, salto de altura, la velocidad de 50, hasta de 100 metros. Ahora, con respecto a ello, también definen lo que es la resistencia anaeróbica aláctica como la capacidad de mantener esfuerzos de intensidad máxima al mayor tiempo posible. Se llama así porque el proceso de utilización del ATP de reserva en el músculo se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y sin producción de ácido láctico como residuo, ¿no? Ahora, la resistencia anaeróbica láctica, esfuerzos muy intensos de media duración, entre 15 hasta 2 minutos. La utilización de sustratos energéticos producen sustancias de desecho, ácido láctico, que se va acumulando y causa de forma rápida una reacción conocida como fatiga. Asimismo, esta resistencia anaeróbica láctica también se define como la capacidad de soportar y de retrasar la aparición de la fatiga en esfuerzos de intensidad alta. En este tipo de resistencia, la obtención de energía se produce a partir de la producción de ATP, gracias a diversas reacciones químicas que se realizan en ausencia de oxígeno y que generan como residuo ácido láctico que se acumula en el músculo. Como ejemplo tenemos la natación de 200, 400 metros, en atletismo 400 metros, 1000 metros planos. Entonces, algunas actividades, ¿no?, que podemos mencionar, entre otras. En algunos casos a veces se realiza pues este mixto, ¿no?, la resistencia anaeróbica láctica, y a veces se produce la resistencia anaeróbica láctica. Bueno, el día de hoy hemos visto sobre los tipos de resistencia, colegas, agradeciéndole a todos ustedes por la atención prestada en esta videoconferencia que tuvimos, y no duden en escribirnos, dejarnos la referencia del caso, ¿no?, para poder responderles por sus correos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.